Bien, bueno, bienvenidos a nuestra clase de profetas mayores, que es lo que vamos a identificar ahora. Antes de la grabación respondimos algunas dudas, algunas preguntas, que después de todas maneras tendremos tiempo de conversar y seguir profundizando. Pero vamos a entrar de lleno con respecto a quiénes son esos profetas mayores y tenemos que empezar indicando de que los profetas, ante todo, recordar cuál era el rol que tenían los profetas, que no eran adivinos, no eran esos típicos magos de feria que nosotros podemos identificar a veces dentro de un circo, por ejemplo. Ahora cada vez menos, pero yo me recuerdo que cuando había algunas ferias, algunos circos que llegaban a ciertos pueblos, a ciertas ciudades, había como un espacio donde uno entraba a que le echaran las cartas o a una bola de cristal, estas cosas de adivinos, ¿no? De ver qué va a ocurrir en el futuro y que todavía existe, ¿no? Todavía existe porque en Venezuela recordamos que sí, Adriana Asi y recordamos a Hermes el Iluminado, imagínate, a mí que, bueno, yo creo que a los que están aquí recordarán son de esa época, ¿no? Yo creo que me ven cualquier persona nacida en el 2000 y no van a entender qué estoy diciendo. Pero nosotros recordamos que estos programas en la cual te leían el futuro. Bueno, los profetas no tenían ese papel. A veces confundimos, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, incluso los protestantes, sobre todo esto, los adventistas, no, los pentecostales, tienen mucho esto de que cuando rezan, y dice, bueno, vamos a sacar a la profeta del grupo y agarran a una mujer que según ellos tienen el don de profecía y le preguntan cuál va a ser el futuro de nuestra congregación, del pozo de Jesé, porque ellos se ponen nombres todos, ¿no? Así todos bíblicos. Y entonces la profeta del grupo dice que hay que darle un 10% de lo que ganamos al pastor porque él necesita comprarse un nuevo auto que le permita llegar a más personas, ¿no? Estas cosas ocurren, parece de ciencia ficción, pero ocurren, ¿no? Bueno, eso para mí es falso, ¿no? Cada quien puede creer en lo que quiera, ¿no? Pero para mí, yo no creo que justamente Dios vaya a tomar unos caminos tan difíciles, ¿no? Como para comunicarse con los seres humanos. Ya, como les dije anteriormente, ya Dios dijo lo que tenía que decir en Jesucristo. Entonces, creerle a alguien que diga que por inspiración del Espíritu Santo haya que hacer una cosa o haya que hacer otra, cada quien puede tener su decisión libre de hacerlo o no hacerlo. No es obligado a hacerlo. De hecho, ninguna visión de la Virgen María o de un santo hay que creerlo. Usted es libre, el cristiano, el católico, es libre de creer en los mensajes de la Virgen de Fátima o no, porque son mensajes privados. Se lo dieron, Fátima se apareció a los tres pastorcitos. Yo no estaba allí. Entonces yo tengo la potestad de decir, mira, yo no lo creo porque yo no estuve allí cuando se le aparecieron a los tres pastores. La iglesia dice que confirma de que que es algo cierto, confirmado, pero no obliga a nadie a creerlo porque son manifestaciones privadas, ¿no? Eso de que se me apareció la Virgen María en el quemado de una arepa y la llevó a la parroquia para que el padre vea cómo la Virgen se me apareció en la arepa cuando la estaba haciendo en la mañana, en la concha cuando se me quemó la concha de la arepa. Y entonces, bueno, esos son creencias particulares, no todo tenemos que creer en eso. Entonces, eso para crear un poco o despejar la duda de que si un profeta es eso no es un profeta. Entonces vamos a ver qué es el profeta. El profeta realmente es el que habla en nombre de Dios, pero habla en nombre de Dios desde el punto de vista práctico y desde la conciencia de lo que vamos a llamar justicia social.
desde la justicia social y desde la fidelidad que hay que tenerle a Dios como Dios único, ¿no? En este caso, vamos a hablar con términos cristianos, con esa fidelidad a Dios Padre, ¿no? Eh, por ejemplo, si hay un profeta que es Amós, que todos, me encanta cómo escribe Amós porque habla sobre la injusticia que se está cometiendo en el pueblo de Israel por culpa de los comerciantes, por culpa de la banca, por culpa de los que tienen el poder, que encarecen los alimentos para que algunos pocos engorden sus barrigas y sus bolsillos, mientras que la mayoría pasa hambre, ¿no? Que pura, ¿cómo es? Toda coincidencia, toda coincidencia es casualidad, ¿no? Algo así, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Exacto. ¿Eh? Eso lo vivimos nosotros todos los días en cualquier país del mundo. Podemos notar cómo la corrupción existe y esto es denunciado por un profeta. El profeta, a diferencia del sacerdote que siempre estaba en el ritual, el sacerdote era como una persona que no se podía tocar, solamente era él el que podía entrar en el Santo Santorum, era el encargado de la ritualidad, de la liturgia. Ese es el sacerdote. Pero la diferencia con el profeta es que el profeta está entre la gente. El profeta era aquella persona que tú le preguntabas cuánto está el kilo de tomate y sabía cuánto valía el kilo de tomate. En cambio, le preguntaban al sacerdote cuánto vale el kilo de tomate, ni idea, porque el sacerdote no tenía esa función y no tenía esa premura de estar pendiente cuánto vale el kilo de tomate, porque seguro con los corderos que le sacrificaban, para él era suficiente y comía, porque todos esos animales no lo iban a botar, los comerían, ¿no? Entonces el profeta, en cambio, es aquel que sufre por las necesidades del pueblo y surge dentro del pueblo, dentro del pueblo. Y me dice que hay algunas compañeras que solicitan entrar, vamos a ver, pero, mm, pero no las tengo acá todavía. Es decir, veo que no tengo ninguna persona que está pidiendo ingreso todavía. Ahora aparecerán. Bien, entonces el profeta, esa es una de las principales diferencias. Otra diferencia que hay muy clara con respecto a lo que hay en común, los mitos que puede haber en común, es que el profeta es algo que es deseado, que es querido, que es disfrutado y es todo lo contrario. Ser profeta era un dolor de cabeza y aquí se va a distinguir del profetismo de otros pueblos vecinos, porque mientras que el chamán, el profeta o aquel que es un medium, un pitonizo, o un negro, la nigromancia, ¿no? Que es intentar hablar con los espíritus, con los muertos. Eh, Muchas veces en otros pueblos era buscado, era deseado. Aquí no. Aquí es Dios el que llama, es una vocación. Y muchas veces una vocación incómoda, porque si a cada uno de ustedes le dicen, por ejemplo, se le aparece Yahvé o Dios Padre, le dice, mira, tienes que ir al mercado a decirle a los comerciantes que son unos ladrones y que se van a condenar, y tienes que decirle al alcalde de turno que es un sinvergüenza. Dime quién va a querer hacer eso. Uno lo piensa y dice, para que me metan preso, para que digan que estoy loco. Bueno, eso le pasaba a los profetas de Israel. Era una vocación incómoda, porque cuando iban a criticar al rey, cuando iban a criticar a los sacerdotes, cuando iban a criticar a los comerciantes, el pueblo los rechazaba y muchas veces hasta los asesinaba, muchas veces hasta los apresaba, ¿no? Los metían presos. Y por tanto, entonces no era una vocación cómoda. Y esto es para significar, hacer la connotación de que no es algo querido, no es algo buscado, es simplemente algo que Dios te pide y que ellos, por su amor a Dios, aceptan, pero sabiendo que es una decisión difícil de asumir. Por ejemplo, fíjense que va a Jonás, ¿no? Jonás, él estaba tranquilo, acostado
y le decían, tienes que ir a Nínive a predicar, y él dirá, pero a mí qué me importa esa gente. Y de hecho, él había decidido no ir, pero después se alteró, hubo la tormenta, se lo tragó el pez, lo escupió el pez, y él dice, bueno, mejor voy, hago y cumplo lo que Dios quiere. Eso es lo que es un profeta, ¿no? Es alguien incómodo. Y no sé si Jesús nos quiere comentar algo, que levantó la mano. Sí, quería consultarte, Ronald, sobre cómo era esa convivencia entre profetas y sacerdotes, porque ya sabemos lo que pasó en tiempos de Jesús. Mm. Entonces me imagino que tampoco era armoniosa, ¿no? Exacto, sí, es correcto. Era muy tirante porque justamente muchas veces los profetas criticaban la mala labor que había en el sistema autoritario, y los sacerdotes entraban dentro de ese sistema de autoridad que había, y por tanto, al ser criticados, creaban tensión. Hay algunos estudios que dicen, no es comprobado, pero se dice que habían también profetas oficiales del templo, ¿no? Pero que aquellos que hemos estudiado en la Biblia han surgido no porque hayan sido contratados por el templo, sino porque han sido llamados directamente por Dios. Entonces hay como una tensión entre los profetas legales, entre el sistema constituido administrativamente, y que con respecto o en contraposición de estas personas que son del pueblo hebreo, no tienen una connotación especial, pero son llamados por Dios, y entonces ellos se animan a criticar, a dar esperanza, a veces a denunciar, a veces a dar esperanza, a En este veces a caso, denunciar injusticia o infidelidades, y otras veces para anunciar que Dios nos va a tener preparado cosas mejores y buenas en un futuro, ¿no? Pero sí, la relación era tirante, no era la más cómoda. sí, a mí Vamos ¿sí? otra cosa que me llamó la Sí. atención del material que nos compartiste es que dice que eran testigos de la actuación de Dios, o así lo interpreté, así lo entendí, pues. Sí, sí, porque el profeta parte de un encuentro con Jesús. Bueno, digo Jesús, no, es anacrónico, ¿no? Un encuentro con Dios, porque en ese momento no había nacido Jesús. Pero es un encuentro con Dios, ¿no? Sí, es parte de ese encuentro, de esa relación entre el profeta y su Dios. Podemos llamarlo su Elohim, su Adonai, en la cual de esa relación fuerte, de ese vínculo, es donde viene ese espíritu de valentía, de fortaleza para anunciar, pero no puede salir de la nada, tiene que haber un contexto, un terreno preparado para que este espíritu fluya, y esto se da a través del encuentro. Nosotros actualmente lo hemos vivido en nuestras parroquias. Nosotros no es lo mismo llegar a una parroquia sin ningún tipo de formación, pero cuando nosotros ya partimos de un encuentro personal con Jesucristo, ya la formación y todo lo que está a nuestro alrededor lo vamos a comprender de una manera distinta, ¿no? Lo mismo pasaba con el profeta. El profeta era una persona que ya tenía un encuentro con Dios, y que en ese terreno preparado Dios aprovechaba de hacer la invitación, de invitarlo a esa vocación de ser portavoz del mismo Yahvé, ser portavoz del mismo Dios. Vamos a ver el caso de Isaías, que es el primer profeta que vamos a tocar. Y aquí, para hablar con rigor de parte de este profeta, tenemos que decir ante todo que no es una obra de un solo autor. Isaías, es imposible que haya escrito todo el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el libro de Isaías se calcula que duró 500 años para escribirse. Es un libro cronológicamente es muy extenso y con muchos periodos, porque estamos hablando de que 500 años para escribirlo, ¿cuántas cosas no pasaron o no sucedieron en 500 años? Entonces, tenemos que hablar de que hay varios Isaías durante ese largo tiempo. Por ejemplo, está el proto-Isaías, que va del capítulo 1 al capítulo 39, y se ubica en el siglo octavo, en el siglo 8 antes de Cristo. Y esto sucede en un momento en que todavía no eran amenazados por Asiria.
Pero sí es cierto que ya la amenaza estaba latente, ¿no? Surge de un momento todavía de libertad, pero con una amenaza muy palpable, muy cierta, con los asirios. Después viene una etapa que le llaman Deutero-Isaías, que va desde el capítulo 40 al capítulo 55 del libro de Isaías. Y ya aquí en este tiempo es en el exilio, ya han sido invadidos y han sido exiliados a Babilonia. Por tanto, nos ubicamos en el siglo 6 antes de Cristo. Y tenemos otro Isaías, que es el Trito Isaías, que va del capítulo 56 al capítulo 66, lo que es la etapa post-exílica, es decir, ya después del exilio, cuando regresa de la diáspora, el pueblo de Israel, un grupo, no todos regresaron, pero algunos, los que regresaron, vuelven a Jerusalén y es lo que se conoce como la etapa post-exílica, ¿no? Por tanto, el Isaías histórico, vamos a llamarlo de esa manera, predica en Jerusalén durante la expansión del imperio asirio, mientras que en ese avance de este imperio asirio. Y el tema central de Isaías va a ser la santidad de Dios y la confianza radical que hay que tener en Yahvé. En este caso, estamos hablando del tetragramatón, ¿no? Que nosotros entendemos como Yahvé. Entonces, esta confianza a Yahvé y a la santidad de Dios van a estar unidas junto con ese poder con ese pacto de pueblo, ¿no? Que en estas circunstancias de amenaza de una potencia extranjera, se hace referencia también a pactos políticos, ¿no? Hay como la consolidación política y militar de Jerusalén estaba en torno a la fidelidad que tenían a Yahvé, estaba en torno a la santidad de Dios, ¿no? Dios nos protege, Dios no nos va a dejar solo. El episodio de la vocación de Isaías la vamos a encontrar en el capítulo 6, Isaías 6, donde marca la teología del libro. Dios es 3 veces santo, trascendente, pero interviene dentro de la historia. Acá es algo muy importante de destacar, de que los profetas nunca van a hablar de una manera totalmente abstracta o espiritual, sino todo lo contrario. Van a ser muy prácticos, van a denunciar situaciones que están pasando en el presente y en cosas muy concretas. En este caso, estamos hablando de la amenaza latente de la invasión y que después se concreta con la invasión y el traslado de los israelitas a Babilonia como esclavos, ¿no? Acá vemos que también se habla de la santidad del que es 3 veces santo. ¿Por qué se habla y nosotros en la misa todavía lo hacemos, y cuando cantamos el santo decimos santo, santo, santo? ¿Por qué decimos 3 veces santo? Porque en el hebreo no había una palabra superlativa, como por decir nosotros en castellano, el super, el máximo. Ese superlativo para los hebreos era mencionar 3 veces santo, como que diciendo, es 3 veces más grande, 3 veces más santo o infinitamente más puro que cualquier cosa que pueda existir. Entonces, por eso lo recalcaban que era 3 veces santo, para hacer ese énfasis de que estaba sobre cualquier cosa viviente y era infinitamente más santo, más trascendente, más poderoso que cualquier cosa que pueda existir. Y que, repito, interviene en la historia. No es, por ejemplo, las teologías orientales, que están muy en boga después, a partir de la nueva era en el año 2000, y todavía hemos visto que hay invitaciones al yoga, a meditar, a la meditación tibetana, bueno, todas estas cosas que ustedes seguro han escuchado a través de las redes sociales, pero hay una diferencia muy evidente con respecto a la teología judeocristiana. Y es que el judeocristiano, que ahí entramos nosotros, nuestra teología está dada para meditar, rezar, alabar a Dios, pero para transformar la historia, para cosas concretas y prácticas de mi vida diaria. En cambio, la teología oriental
está para darle la espalda a la historia. Para los orientales, como por ejemplo el yoga, la filosofía hindú, todo estos están dadas es para que yo no me involucre con lo histórico, sino que me meta dentro de mis propios pensamientos hasta llegar a un momento en que llegue a la nada, que es el nirvana, y es como esto, la desconexión total con el mundo que está a mi alrededor, hasta el punto que yo me puedo olvidar hasta de comer, de beber agua, hasta morir, momificarme en vida, ¿no? Eso es la filosofía o la teología oriental. No tiene nada que ver con la judeocristiana, porque nosotros es todo lo contrario. Jesús vino para romper la historia, para hacerse presente dentro de la historia. Y lo que nos invita a nosotros como bautizados es a modificar, transformar la historia según el Evangelio. Y eso es lo que ya Yahvé había manifestado, expresado en sus profetas. En este caso estamos hablando de Isaías. En el caso del Deutero Isaías, introduce algo, vamos a decir un término que a los venezolanos no nos gusta mucho, que es algo revolucionario, ¿no? Pero ¿por qué toco el tema o tomo la palabra revolucionario? Porque era algo que creaba conmoción en el momento, ¿no? Que era algo novedoso y que creaba conmoción, que es el monoteísmo explícito. Ya con Isaías se está hablando de que tú no puedes contaminarte con estos dioses extranjeros, estos dioses paganos que nos están invadiendo o los dioses de las personas que nos están invadiendo. Entonces esto hace que se solidifique más la idea del monoteísmo. Mi Dios, el Dios de Israel, es el más importante, es el que está sobre cualquier pueblo o dios extranjero, y hay una invitación a aferrarnos a esa idea monoteísta. Entonces, al contrario de lo que les había dicho anteriormente, que al principio con Abraham, esas primeros momentos de revelación, se daba todavía en un ambiente muy, vamos a decir, casi politeísta, rozando en el politeísmo. Ya con los profetas va creándose una teología más monoteísta, ¿no? En la cual vamos a adorar solamente a un Dios, y ese Dios extranjero que vamos a conocer, que vamos a vivir, porque si yo viene un pueblo extranjero, me lleva esclavo a otro país, a otra ciudad, a otro lugar, es lógico que yo vaya a conocer cosas nuevas. Entonces el recuerdo del profeta es, aunque tú estés inmerso en otra realidad, nunca te olvides de que el verdadero Dios es Yahvé, y no el que te vayan a presentar en otros nuevos pueblos, ¿no? En otras nuevas tierras. Yo creo que lo podemos entender también nosotros, los venezolanos, porque nosotros sabemos de diáspora, porque hemos salido más de 8 millones de venezolanos. Y yo creo que es como eso de que tú te vas para otras tierras, pero nunca te olvides de las cosas de aquí. No es que te hayas a olvidar de que eres venezolano, no te hayas a olvidar de las tradiciones, no te hayas a olvidar de las arepas, no te hayas a olvidar de las misas de aguinaldo. Entonces es algo así, ¿no? Dice, los profetas te decían, a pesar que tú tengas que irte por necesidad, porque se van porque fueron invadidos, a pesar que te vas de tu país por necesidad, porque te están esclavizando, no olvides que tus orígenes, no olvides tus tradiciones, no olvides a tu Dios, ¿no? Yo creo que eso a todos en Venezuela no lo podemos comprender de esa manera, ¿no? Vamos con el Deutero Isaías, que es lo del monoteísmo explícito. Yo soy y no hay otro Dios, ¿no? Recuerda Yahvé. Y aquí aparecen los famosos cánticos del siervo, que la tradición cristiana aplicará a Jesucristo. En su contexto original, el canto del siervo, que es este que habla de que será coronado de espinas, que no le quedarán ningún hueso, que no tiene una sola carne sana de de todos los golpes que ha llevado. Estos cánticos del siervo representa en ese momento que Isaías lo escribe a Israel sufriente, ¿no?
es una imagen del propio pueblo de Israel que está sufriendo. Y habla, si es cierto que se plantea dentro de una tensión mesiánica, profética, pero colectiva, ¿no? No hay una concepción todavía en ese momento que Isaías escribe, no está pensando en un Mesías único que van a ser de María y va a ser Jesucristo y después va a resucitar y nos va a salvar a todos, no. Esto no lo pensaban, era imposible para la cabeza de Isaías, para el cerebro de Isaías contener esa información, porque como les digo, no significa que va a adivinar el futuro. Él está hablando de lo que ve en ese momento. Y él lo que está viendo es que hay un pueblo que está sufriendo, que está desgarrándose, que está muriendo por la invasión de un pueblo extranjero. Es como que si nosotros habláramos actualmente de Venezuela y dijéramos, ¿cómo está nuestro país actualmente? No está sano, no está lozano, no está contento, no está próspero, está sufriendo, está destrozado, tiene sus hijos fuera, es una población que vive más en la oscuridad que con luz eléctrica, que pasa hambre, que tiene sueldos de miseria. Bueno, nosotros ahí calcamos perfectamente en lo que el pueblo de Israel está o que lo que el profeta Isaías está describiendo de lo que ve del pueblo de Israel. Es como si cada uno de nosotros describiéramos en este momento cuál es la situación de Venezuela o de los venezolanos inclusive. Entonces eso es lo que está expresando el profeta. Y habla siempre dentro de un punto de vista colectivo. ¿Por qué? Porque para el pensamiento judío no se va a salvar un solo judío. O sea, o en este caso, vamos a decir un solo hebreo o israelita, porque en el pensamiento hebreo son 12 tribus. Los judíos, en ese contexto histórico, era de la tribu de Judá, pero estamos hablando que son 12 tribus. Ningún israelita va a condenarse, ¿no? Porque la salvación, la promesa que Yahvé hizo, era para para todos los israelitas, para las 12 tribus de Jacob, de los hijos de Jacob. Por tanto, se va a pensar siempre en una salvación colectiva. Nosotros después, a nivel con el cristianismo, hemos también, hemos interpretado, ¿no? Que la gracia también es personal, que la salvación no es solamente para el pueblo judío, sino es para todo el mundo, que va a valer, si es cierto que vale y que es importante estar en una comunidad, que nos vamos a salvar en racimo, en el cuerpo místico de Cristo, también hay unas exigencias personales, ¿no? De cómo te comportas tú, cómo es tu conducta, y eso va a influir si te condenas o te salvas, ¿no? Eso lo entendemos ya cuando vemos la persona de Jesucristo y su enseñanza, su evangelio. Pero en el pensamiento hebreo, cuando todavía Jesús no se había encarnado, se pensaba que automáticamente todos los judíos se iban a salvar o todos los israelitas, porque aún el que esté fallando, Abraham iba a pararse y decir, mira, recuerda la promesa que hiciste conmigo y con mi descendencia. Y ese es judío, y por tanto tú también tienes que hacer cumplir tu promesa a tu pueblo. Entonces es una colección, un pensamiento colectivo, una tradición. Ese era el pensamiento hebreo y que todavía siguen creyendo así. Otra cosa que podemos decir de esto es que la exégesis con Jesucristo, de la resurrección y del sufrimiento de Jesús es una interpretación posterior de las primeras comunidades cristianas. Aquí voy a decir de una vez algo que es necesario, pero nos va a servir para más adelante, pero aprovecho de decirlo en este momento. Cuando Jesús resucita, que la resurrección es algo también novedoso es que con Jesús sucedieron cosas muy novedosas. Nos presenta Abba Padre, que es un Abba Padre amoroso que, que sobrepasa a la imagen o al concepto de Yahvé que que tenía el pueblo judío desde antes. Además, que incorpora elementos nuevos con respecto
a las mujeres, a los niños, dejad que los niños se acerquen a mí. Las mujeres tenían en Jesucristo un papel fundamental dentro de su discipulado, cosa que en el pueblo judío no era de esa manera, porque hasta la actualidad en la sinagoga hay un patio para las mujeres y niños y otro para los hombres, no se juntan. Hasta la actualidad hay esas diferenciaciones dentro de muchos pueblos semitas. Y dentro del contexto de Jesucristo, de la época de Jesucristo, más valía un camello que una mujer, porque el camello servía para cargar cosas, para trasladarse de un sitio a otro, pero para el pueblo judío una mujer solamente servía para tener hijos, ¿no? Y mantener las cosas de la casa, pero mucho más de ahí no. Entonces, era una visión muy machista y Jesucristo viene como que a cambiar, a modificar, a poner todo pata para arriba, ¿no? Además, introduce un término que es la Trinidad, que era impensable dentro del pensamiento hebreo, hablar de la Santísima Trinidad. Nosotros conocemos actualmente que el Padre, hablamos del Hijo, hablamos del Espíritu Santo, pero eso tú se lo presentas a un judío y va a decir que estamos locos, porque ellos que vienen de una purificación para creer en un Dios único, y de repente viene un judío del pueblo, hijo de un carpintero, a decirme que no, que aparte de Dios Padre, también está Él que es el Hijo, que Él es Dios, y que va a venir el Espíritu Santo cuando Él se vaya. Es una cosa que ustedes, no sé, pónganse en el lugar de los judíos de ese momento, es decir, este hombre está loco. ¿Cómo va a decir que Él es Dios cuando Dios es uno solo, indiviso, y además que va a venir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo también es Dios y que Dios es su Padre y habla con Él? Claro, los judíos se escandalizaron porque no comprendían eso. Actualmente todavía tú le preguntas a un judío qué piensa del cristianismo o de la Santísima Trinidad y nos va a decir que no, es que ustedes son politeístas porque creen en tres dioses. No, no le puede decir, no, no son tres dioses, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eso lo entendemos nosotros porque tenemos una catequesis y la fe para ello. Pero explicarle la Santísima Trinidad a un judío es una cosa de loco, porque va a decir, como tú me vas a decir que es Dios, pero no es Dios, que son tres, pero es uno. Es una cosa que cuesta comprender y explicarla, ¿no? Entonces, imagínense cómo chocó esa idea dentro de los primeros cristianos, ¿no? Dentro de las primeras comunidades cristianas. Y los musulmanes igual, ¿no? Los musulmanes actualmente, yo he hablado con personas que son musulmanas y ellos algo que no pueden comprender es la Santísima Trinidad, porque siempre nos van a tildar como politeístas, ¿no? Y decir, es que tú no adoras a Alá, Alá es Dios único, tú adoras a Jesús, y Jesús no se puede adorar porque es hombre, es hijo de Dios, pero no es Dios. Es muy difícil hacer esa comprensión a estas personas que ya vienen con esa fe monoteísta de un solo Dios que ni siquiera se puede representar, que ni siquiera se puede mencionar. El único que le da nombre a Yahvé es Jesucristo cuando se le atreve a decir Abba, pero estamos hablando de que habían 4 consonantes que ni se pronunciaban. Actualmente los musulmanes y los judíos no pueden hacer ninguna representación gráfica de Dios. Nosotros tenemos a Jesucristo en la cruz y lo vemos y lo adoramos, tenemos las imágenes de los santos, de la Virgen María. Para ellos eso es un escándalo, porque ya parten de la idea de que si a Dios no se le puede representar de ninguna manera, menos vamos a estar representando o creyendo en una imagen de una persona que nació miles de años después de Jesucristo, X, ¿no? Es decir, yo esto se los digo para que nos pongamos también como un poco del otro lado y vean que es difícil, ¿no? Y Jesucristo por eso es que fue un escándalo y por eso fue que lo mataron, ¿no? Porque nunca se retractó de todo lo que dijo. Y después, estando aún en la cruz, le dice, bueno, si tú eres Dios, bájate de la cruz. Si tú eres Dios, dile a Elías que venga a buscarte. Porque era muy confuso, era muy confuso. Entonces, los primeros cristianos, cuando se dan cuenta de esa situación, ellos necesitan ver la coherencia del Dios que se comunicó con Abraham,
al Dios que ellos creen en Jesucristo. ¿Y cómo lo consiguen? A través de los profetas. Los judíos se condenaron a Jesús por la ley judía, por la Torá. Y actualmente todavía los judíos dicen que Jesucristo murió no porque ellos sean malos o porque lo quisieron asesinar, sino porque porque no entraba dentro de las leyes judías. Porque para la ley judía era un blasfemo, de blasfemia, por todo lo que he dicho anteriormente, y tenía que morir. Los cristianos los primeros cristianos dijeron, bueno, si ellos dicen que la ley condenó a Jesús, ¿cómo nosotros podemos buscar un hilo conductor con ese Dios que se reveló a los judíos? Y lo consiguen releyendo y reinterpretando a los profetas. Y es por eso que cuando escriben los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, cada tanto que escriben le ponen un soporte porque así se cumple la profecía que dijo Isaías, en esto se cumple lo que dijo Josué, en esto se cumple Habacuc, porque los profetas van a ser la garantía para los primeros cristianos de que el pueblo, del mismo Dios que se reveló al pueblo judío, es el mismo Dios que se mantiene revelado a través de ellos, que son los cristianos, en este caso, los primeros cristianos. En un principio, a los primeros cristianos se les relacionaba como una secta judía, porque vienen de los judíos. Poco a poco van creando unos conceptos, una teología, hasta que se van separando totalmente de la antigua ley, que son 613 mandatos de los judíos. Nosotros no estamos obligados a cumplir ninguna ley judía. Ninguno de los que estamos aquí, creo yo, no nos han llevado a una sinagoga para que nos circunciden, porque no cumplimos la ley, no somos judíos. Nosotros entramos dentro, en tal caso, vamos a decir, de los gentiles, ¿no? Y esa era la primera discusión del Concilio de Jerusalén. Si para ser cristiano había que ser judío primero. Y Pablo dice, ¿no? Porque ya no vamos a hablar ni de esclavos ni de amos, no vamos a hablar ni de ricos ni de pobres, ni de gentiles, ni de romanos, ni de judíos, sino vamos a hablar simplemente de personas que vamos a bautizarnos, y el bautizo es lo que nos va a introducir directamente al cuerpo místico de Jesús, ¿no? Nos va a incorporar a la iglesia. Ya no hace falta que seamos judíos para poder ser parte de la salvación prometida a Abraham. Ya Jesucristo rompe todo ese molde de la antigua ley. Por tanto, nosotros culturalmente, históricamente, podemos decir que somos judío-cristianos, porque partimos de la tradición judía y Jesucristo era judío. Pero nuestra fe es totalmente distinta, al sol de hoy es totalmente distinta a lo que un judío puede creer, hasta el punto de que tenemos una cierta semejanza, pero no podemos decir que es la misma cosa, porque nosotros creemos que Jesucristo es Dios y ellos ni siquiera reconocen a Jesucristo como profeta o como Mesías, ¿no? Entonces ahí vemos la gran diferencia que se va creando históricamente entre las dos religiones. Bien, entonces esto es para que sepan la importancia que tienen los profetas para el cristianismo, porque nosotros, lo que nos une con la antigua alianza es los profetas, no es la ley, porque nosotros no cumplimos el Pentateuco. Si ustedes leen el Pentateuco, no coman cochino. Y yo creo que aquí todos comemos cochino. En Venezuela algo tradicional en diciembre es comer asado, es comer pernil. Si nosotros cumplimos la ley del Pentateuco, ninguno de nosotros deberíamos comer pernil, ni comer nada de cochino, que sería ya de por sí una gran desgracia, ¿no? Entonces, nosotros no cumplimos el Pentateuco, nosotros no cumplimos la ley. ¿Qué es lo que nos une a nosotros con la antigua alianza? Los profetas. Eso es lo que nos une nada más. Bien, vamos a continuar con Isaías diciendo que el trito Isaías, que es la última parte del libro de Isaías, refleja la desilusión del retorno del exilio
No todo fue gloria, surgen tensiones sociales, el culto vacío vuelve a ser denunciado. Hay un tema estructural en todo el libro de Isaías, que es el juicio, la esperanza. Dios castiga, pero no abandona. La historia no es absurda, es pedagógica, Dios te enseña. Ya con esto vamos terminando Isaías. Se dan cuenta de que es bastante extenso hablar de cada uno, porque cada uno tiene sus peculiaridades, pero aquí no quiero dejar de pasar por alto el hecho de cómo se va creando también el pensamiento hebreo, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Primero, hay un juicio y esperanza. ¿En qué sentido? Si nosotros, y un castigo y una especie de reconfortación. Si nosotros fuimos invadidos por un pueblo extranjero, no es porque Dios sea malo, es porque nosotros nos hemos alejado de Dios. ¿Ven? Esa es la mentalidad. Y Dios, como ser justo, muchas veces permite que el mal suceda, no porque Él sea malo, sino para que nos demos cuenta que nos estamos separando de Él. Esto es importante porque esto es la forma de pensar del judío que es distinta al cristianismo. Porque el judío actualmente piensa, no hay bien o mal como tal. Nosotros tenemos muy marcada, como cristianos, tenemos muy marcado el tema del demonio, ¿no? Satanás, que inspira que te alejes de Dios, lo hace sufrir a Dios, te daña tu alma y de paso, si no te arrepientes, te condenas con él, ¿no? Nosotros estamos marcados por esa visión de que lo que es malo es porque le estamos haciendo un daño a Dios y por el dolor de hacer sufrir a Dios, sufrimos nosotros también. El pensamiento hebreo no es así, porque el pensamiento hebreo no hay un demonio como tal, ¿no? Existe un ángel que se reveló, que es inferior a Dios. No, el mal nunca va a ser igual a Dios. Dios está siempre por encima del mal. Y Dios permite el mal para que trabaje en función a Él mismo. Es decir, yo como Dios permito que suceda el mal para que a través del mal el pueblo aprenda. Entonces, si el pueblo se está alejando de mí, yo permito que sucedan enfermedades, permito que sucedan calamidades, para que cuando ellos sientan que son vulnerables y que no pueden hacer las cosas por sí solos, digan, ay, es verdad, yo tengo que darle gracias a Dios, tengo que volver mi rostro a Él, tengo que buscar mi vida, acercarla a Yahvé. ¿Y cómo se da cuenta? Cuando estamos en un aprieto. Entonces Dios permite los aprietos para que nosotros reconozcamos nuestra debilidad y nos acerquemos a Él. Por tanto, aquí la maldad es distinta a lo que podemos pensar nosotros como cristianos, ¿no? Porque nosotros creemos que ciertamente Dios es bueno, el ángel se reveló, no es igual a Dios porque el ángel es una criatura, pero la concepción moral y de pecado no es tanto que Dios quiere o permite el mal, bueno, lo permite indirectamente, porque Él es todopoderoso y aún así hay mal. Entonces se permite el mal indirectamente, pero no porque Dios lo desee, sino porque ya es una consecuencia directa de mis propios actos. Y a través de ese golpe que yo me doy con el pecado, debería ser suficiente para volverme a Dios, que siempre va a estar con los brazos abiertos esperándome, ¿no? Entonces, bueno, para que vean que no es igual. Pues, cuando leamos el Antiguo Testamento, recordemos esto, que estamos hablando con un pensamiento hebreo que es distinto al que tenemos nosotros actualmente. Vamos con el profeta Jeremías. Dice que el profeta del colapso surge a finales del siglo 7 y comienzo del siglo 6 a.C. Vive la destrucción de Jerusalén por Babilonia en el año 586 a.C. Y si Isaías era más teológico, más majestuoso, Jeremías tiene algo interesante que es visceral, no está con adornos. Él dice que sufre, que llora, que Dios le ha desgraciado su vida haciéndolo profeta, porque perdió su juventud por ser profeta, cuando él podía estar haciendo otra cosa. Él le increpa a Dios que el ser profeta de él le ha llevado a sufrir mucho, y narra lo que está viendo, que es la destrucción de Israel, de una manera visceral, ¿no? Entonces no está con adornos. El libro combina oráculos, narraciones biográficas de él mismo,
Hay un material redactado también casi que en tercera persona por Baruch, que es su secretario, y aquí aparece con fuerza la dimensión interior de la fe. Jerusalén se destruye, pero lo que queda intacto es la fe del pueblo. Jeremías habla de la nueva alianza. Ya hace como una alusión, por eso habla de oráculo. Habla de que lo que está destruido llegará el momento en que será reconstruido a través de una nueva alianza o un nuevo pacto, un nuevo berit, que es el término en hebreo, y que esta vez va a estar escrita en el corazón de cada persona. Habla del corazón como el lugar más íntimo donde Dios va a hacerse presente y va a firmar esa alianza ya no desde un momento, de un monte del Sinaí, no es de algo externo, sino en el corazón de cada persona. El corazón para los judíos o para el pueblo hebreo es donde está la conciencia, es donde está lo más íntimo del ser humano, no solo las emociones, sino incluso la razón y la conciencia. Nosotros actualmente creemos que está en el cerebro, pero para el judío está en el corazón. Y esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Es una teología, por tanto, de la interiorización. Invita al pueblo judío, al pueblo hebreo, a que interiorice dentro de su propio corazón. El profeta anuncia, o mejor dicho, denuncia el fracaso político, denuncia la falsa seguridad del templo, ahí donde entra también la denuncia contra los sacerdotes. El templo del Señor comienza a ser un fraude religioso. Dice que la destrucción del pueblo de Jerusalén, de Israel, ha sido culpa de que se vició tanto la parte política como la parte religiosa. Teológicamente es clave porque introduce la idea de la responsabilidad personal, que como le dije anteriormente, siempre se hablaba de que, bueno, no importa, como Dios hizo la promesa a todos los hijos de Abraham, me porte mal o me porte bien, yo en algún lado me encontrarán para estar junto con Yahvé, ¿no? Tengo mi salvación asegurada. Pero con Jeremías, que habla de esa interiorización, se introduce algo clave, que hay también una responsabilidad personal. El sufrimiento no es siempre castigo mecánico, es consecuencia histórica y también misterio. Con Jeremías va a introducirse dentro del pensamiento hebreo algo que antes no existía, que es yo, aunque soy escogido por Dios como pueblo, se me va a pedir una responsabilidad de lo que yo estoy haciendo. Y por tanto el sufrimiento no es que Dios es el culpable o permite el sufrimiento, sino que mis consecuencias, o mejor dicho, mis actos, producen como consecuencia también un sufrimiento, porque muchas de las cosas que veía Jeremías que sufría el pueblo fue por consecuencia de cómo actuaron los políticos, cómo actuaron, en este caso, la casta sacerdotal. Pero también es un misterio, ¿no? El sufrimiento es un misterio, es una consecuencia del ser humano, una consecuencia histórica, pero también es un misterio. El sufrimiento no es un pecado, porque si fuera pecado Jesús no fuera sufrido. Entonces, no es un pecado, pero sí es una consecuencia, un misterio del que vive todo ser humano. Vamos con Ezequiel. Ezequiel fue sacerdote, un sacerdote que fue deportado a Babilonia. Nos ubicamos en el año 597 a.C. Es contemporáneo al exilio. Si Jeremías era fuego interior, espiritual, íntimo, interior, Ezequiel es símbolo de la visión, ¿no? Vamos a decir que es más escatológico, tiene una atención de lo que va a ocurrir en el futuro. Sus visiones, entonces, son como apocalípticas, más simbólicas. Habla de una carroza divina, capítulo 1, los huesos secos, en el capítulo 37, el nuevo templo, en los capítulos 40 al 48. Entonces, es más apocalíptico, más simbólico, más visionario. El tema central de Ezequiel es la gloria de Dios abandonada, mejor dicho,
No es que la gloria de Dios se haya abandonado, es que el mismo Dios abandona el templo. Abandona el templo ante la destrucción del mismo, ¿no? Se destruye Israel, se destruye el templo y por tanto hay un abandono de Dios. Esto teológicamente es muy significativo porque el israelita, siempre vivía contento porque tenía a Dios en medio de ellos en el templo. El hecho de que el templo no exista significa que Dios ha abandonado a su pueblo. Dios, por tanto, ya no es prisionero de un edificio, es una presencia divina móvil. Entonces, por eso, para Ezequiel, aunque Dios ya no está dentro del templo, puede estar cerca de mí, porque cuando yo lo recuerdo, cuando hago memoria de Yahvé, entonces yo estoy renovando esa presencia de Israel en medio de tanto sufrimiento. Entonces comienza a ser algo móvil, ya no se sostiene dentro de un solo edificio. Ezequiel desarrolla la responsabilidad individual con mayor claridad. Por ejemplo, dice que el hijo no cargará con la culpa del padre. Vuelve a hacer esa mención de la responsabilidad que se tiene a título personal. Aquí se rompe definitivamente la lógica puramente colectiva que se tenía anteriormente, cosa que ya he mencionado anteriormente. La visión de los huesos secos no es inicialmente, como muchas veces lo predicamos a nivel de nuestras comunidades, que sobre la resurrección individual. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. En ese momento de los huesos secos todavía no sabíamos, ellos no sabían que Jesucristo iba a llegar, que iba a resucitar. Entonces, los huesos secos nosotros lo podemos reinterpretar como la resurrección. Pero para el momento que Ezequiel lo escribió, hablaba de la restauración de esos huesos secos, que significa la restauración de Israel. Ese Israel que ahora está destruido, que está como esos unos huesos secos, llegará el momento en que cobrarán vida y se volverá a restablecer el pueblo tal como nosotros lo recordamos. Después, antes del exilio, ¿no? Llegará el momento que pasará todo este sufrimiento y se restablecerá de una manera colectiva este nuevo Israel, ¿no? Entonces es una restauración nacional. Y Dios es el que va a reanimar nuevamente todos esos huesos secos destruidos. Es como nosotros en Venezuela, por eso les digo que nosotros lo podemos entender perfectamente porque nosotros estamos viviendo una diáspora y vivimos la destrucción de un país. Y es como que nosotros cuando tenemos esa esperanza y entre nosotros nos decimos, llegará el momento en que Venezuela volverá a ser otra vez un país próspero, un país que va a volver a recibir a todos los que se fueron, va a crecer económicamente, va a haber buena educación, no va a haber hospitales con insumos suficientes, va a haber unos sueldos que sean decentes, que permitan ahorrar, que permitan volver a comprarse una casa. Oye, eso uno lo dice, ¿no? Uno espera ese momento, que llegará el momento en que se podrá restablecer el país tal como lo recordamos en algún momento o como nos lo dijeron nuestros padres como era antes. Eso es lo mismo que habla Ezequiel con el tema de los huesos secos. Eso que ustedes ven ahora, que está muerto, calavérico, que es un cementerio, vamos a decir, como que si Venezuela actualmente nosotros la viéramos y la viéramos simplemente en un lugar donde hay puros huesos secos porque todo está destrozado y muerto y seco. Bueno, llegará el momento en que será restablecido nuevamente. No perdamos la esperanza. Entonces, es eso lo que nos dice Ezequiel, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Ezequiel? Ezequiel prepara el terreno para la espiritualidad sin templo, porque no existe. Entonces, es algo novedoso. Hay una espiritualidad sin templo y que ayuda a los judíos posteriormente, porque actualmente los judíos no tienen templo. Entonces, me imagino que para ellos Ezequiel será importante para tener esa teología sin templo. Avanzamos con Lamentaciones, que algunos lo ubican como un libro profético aparte.
Y según la tradición, Jeremías es el autor de este libro, que se compone de 4 elegías, le llaman así, que son plegarias a Yahvé. Son confesiones de los pecados de Israel y una oración comunitaria por Jerusalén tras su destrucción por los babilonios. Las lamentaciones o los lamentos fueron escritos por un testigo ocular que va describiendo la situación y también expresa el sentimiento personal de lo que se está viendo. Es como una pequeña reflexión de parte del que mira, del que vive esa destrucción que está sucediendo de su propio país o de su propio pueblo. Y bueno, se arrepiente porque hemos fallado, porque si no, no fuéramos caído en esa situación. Y hay una oración, una plegaria para que esto pueda cambiar. En el libro de Baruch, recordamos que Baruch fue secretario y compañero de Jeremías, aunque el libro que lleva su nombre muchas veces se une también a los mismos autores del libro de Jeremías, igual que a Lamentaciones. Su composición se debe realmente a varios autores, ¿no? Se habla de Baruch, que fue secretario de Jeremías, pero estamos hablando que todos estos libros fueron creados por varios autores, pero dentro de una misma línea narrativa. Y no es anterior del año 300 a.C., ese es el lugar cronológico que lo ubican. El autor se sirve de la historia del exilio para señalar a la diáspora helenista el camino de la salvación y darle confianza en ella, ¿no? Aquí introduce el término griego, que lo vamos a ver después en Daniel. De hecho, los judíos no consideran a Daniel ni los libros griegos como canónicos. El libro de Daniel no está dentro de la Biblia hebrea, la Biblia hebrea no está, de lo que le llaman los masoréticos, no está. Y los protestantes tampoco la tienen. Los libros de la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, tienen 66 libros en total. Ellos no cuentan los libros griegos, que son los deuterocanónicos. Y ahí entra el libro de Daniel, porque tienen esta influencia griega y el canon hebreo y el canon protestante no los considera como libros inspirados. En cambio, nosotros, los católicos, sí los incluyen. Por eso mencionamos a Daniel como profeta. Aquí cambia el género literario. Daniel tiene una escritura más apocalíptica, es una literatura que se reconoce como apocalíptica. Se escribe en el siglo II a.C., en la persecución de Antíoco IV. Aunque está ambientado en el exilio babilónico, el contexto real es la crisis de los macabeos. La apocalíptica surge cuando la historia parece cerrada o hay un peligro de persecución, ¿no? Entonces, como hay un ambiente peligroso para decir o escribir cosas con mucha claridad, comienzan a utilizarse términos simbólicos. Entonces se habla mucho de las visiones, por ejemplo, las bestias que representan los imperios. Se habla de la intervención decisiva de Dios al final de la historia. Se habla de la figura del Hijo del Hombre, que después será aplicado al mismo Jesucristo, el Hijo del Hombre. Eso lo vemos en Daniel 7, y que es asumido después en una relectura cristiana, y se le da este título a Jesucristo, el Hijo del Hombre. También está el desarrollo explícito de la resurrección individual, que es algo muy, muy propio del cristianismo posteriormente, que es Daniel 12, capítulo 2. Y es uno de los textos más claros del Antiguo Testamento en cuanto a la visión futura, a la vida futura, y es por eso que es muy apreciado por los católicos. Fíjense que los primeros cristianos asumen la resurrección individual o ven la resurrección individual de Jesucristo y no de esa manera colectiva, como lo habían visto antes el pensamiento hebreo, a partir de la lectura de Daniel. Y también vemos cómo se va introduciendo, ¿no?, todo este tema de la Nueva Jerusalén, el futuro, la segunda venida de Cristo. Todo este es un reflejo de esta visión apocalíptica que lo vemos ya en el Antiguo Testamento, en este caso en este profeta. Daniel introduce una novedad. La historia universal está bajo la soberanía divina, aunque los imperios parezcan invencibles,
Por ejemplo, nosotros podemos decir, vuelvo con el ejemplo de Venezuela, porque que creo que viene es a la que mejor se ajusta. Nosotros podemos decir, ay, ¿hasta cuándo va a durar esta gente en este país causando tanto daño? ¿No? Parecen invencibles porque es como el monstruo este, la hidra, que le quitas una cabeza y aparecen tres. Le quitan la de Diosdado y aparecen los dos Rodríguez. Quitan la de los Rodríguez y aparece la de los Maduro. Es una cosa espantosa, ¿no? Es verdaderamente un monstruo de 1000 cabezas. Bueno, entonces, ante esta situación, lo que dice Daniel es que aunque los imperios parezcan que son invencibles, la verdad es que nosotros tenemos un solo emperador, un solo imperio, que es el del cielo, ¿no? Es el de la Jerusalén eterna. Y sabemos que ese verdadero poder de Dios es el que está por encima de cualquier poder humano y que es el que va a vencer en el final de los tiempos, es el que va a terminar venciendo. Aun cuando estén estas bestias todas locas, que parecieran esos monstruos realmente. A pesar de esa situación, tenemos que tener la confianza de que Dios está por encima de todas estas bestias apocalípticas y al final vencerá el bien, vencerá Dios, ¿no? En este caso Jesucristo, si lo vemos en el contexto cristiano. También hay otra característica de Daniel que es asumida por el cristianismo posteriormente, que es que la esperanza ya no es solo nacional, sino es cósmica, cosa que para los judíos le da como un poco de... Por eso que se distancian mucho de este texto, porque decirle a un judío que la salvación es cósmica, es decir, universalmente para todo el planeta, va contra sus ideas, porque ellos creen que se van a salvar nada más ellos. Entonces decirle, ellos, los que nazcan de vientre judío o los que se convierten al judaísmo, pero que todo el mundo se vaya a salvar, que la salvación, la promesa de Yahvé haya sido para todo el planeta, eso no lo creen ellos, pero así lo presenta Daniel. Vamos a ver una síntesis, porque hemos dicho tantas cosas. Voy a intentar hacer una síntesis como conclusión y con esto ya por hoy terminamos. Simplemente ya escucharíamos sus preguntas. Como conclusión pudiéramos decir que Isaías, que es el libro donde empezamos a hablar, voy a tomar agua. Isaías proclama la santidad y la universalidad de Dios. Vamos a poner como un tips de eso. Jeremías habla de una interiorización del pacto o de la alianza. Aquí también el término de las traducciones es un rollo. El término hebreo es berit. Los judíos y los protestantes la traducen como pacto. Los católicos la traducen como alianza. Entonces, bueno, ustedes escogen allí. Pero sí creo que se entiende. Ezequiel desacraliza el espacio, como que Dios ya no está encerrado en un edificio y que también hay una responsabilidad personal, es algo propio de Ezequiel. No es que, bueno, yo pertenezco al pueblo de Israel y me voy a salvar automáticamente. Ezequiel dice que hay una responsabilidad personal. Daniel proyecta la esperanza hacia el final de la historia, ¿no? Hacia esa nueva Jerusalén, que después lo vamos a ver representado en la misma figura de Jesús. Hay cuatro momentos de una misma crisis, ¿no? Por ejemplo, está el tema de, es decir, cada profeta que hemos mencionado puede explicarse también dentro de un contexto cronológico, ¿no? Una crisis en cuatro ángulos o en cuatro formas de verla. Está el exilio a Babilonia y la podemos ver dentro de la interpretación de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel. 4 puntos de ver una misma situación histórica en la cual se habla de la destrucción del pueblo de Israel. De hecho, ustedes habrán escuchado lo que llaman las tribus perdidas. Fue algo tan catastrófico esta diáspora que solamente se regresaron 2 tribus, que es la de Judá y la de Leví. Y por eso se habla de los judíos para representarlos a todos. Las otras tribus desaparecieron. Entonces dicen que son tribus desaparecidas. Han intentado buscar rastrearlas, donde quedaron por allí.
en qué zona estarán. Entonces, fíjense que actualmente los judíos solamente reconocemos étnicamente, están los sefardíes, que son los de la península ibérica, que son los que están en Portugal, estuvieron en Portugal, España y sur de Francia. Están los otro grupo que estaba en Polonia, Alemania, Rumanía, Ucrania, y están los conversos, ¿no? Y hay un grupo semita, los más puros, de los más cercanos a los árabes, que son unos que están en África del Norte, cerca de gran parte de Marruecos, ¿no? Muchos son marroquíes. Entonces, esos son los judíos que vemos actualmente. Entonces, muchos son conversos o que quedaron dispersos. Entonces, fue muy fuerte esa vivencia de la diáspora, que hasta el sol de hoy no se han podido recuperar totalmente. Entonces, eso es visto por estos profetas, cada uno con un aspecto distinto. Isaías de una manera, Jeremías de otra, Ezequiel de otra y Daniel de otra. Pero todos se leen juntos. Y cuando se leen todos juntos, en este contexto, muestran algo fascinante. Primero, que la teología bíblica no cae del cielo como si nada, sino que está insertada dentro de la historia de un pueblo y que se desarrolla bajo precisamente los problemas. ¿Cómo se desarrolla la teología? Por los múltiples problemas que hay en la vida diaria. La revelación no flota fuera del tiempo, dialoga con imperios, derrotas, exilios, muertes, infidelidades, toda una novela. Y esto lo hace humano y por tanto lo hace más impresionante. Hay gente, con esto termino, que esto lo dicen como una especie de amenaza a los creyentes, como diciendo, ay, ustedes creen en esto, pero no se dan cuenta de que esto fue escrito o esta revelación de Dios se da en medio de una crisis, en medio del sufrimiento, y la gente estaban escribiendo, era como una especie de desahogo. Dios, como, como que Dios es una especie de mecanismo de defensa mental ante esa situación. Pero yo lo veo de una manera contraria, ¿no? Yo más bien veo que eso me reafirma, mientras que para uno es una prueba de que Dios no existe, yo creo que eso hace, para mí, esto de que Dios respete todo este contenido histórico, cultural de un pueblo, hace ver más la realeza, la superioridad, la inteligencia de Dios, ¿no? En que respeta, se manifiesta y se vale del barro y respeta nuestra miseria e intenta que nosotros podamos comprender con nuestras propias limitaciones esa inmensa gracia que es Él mismo, ¿no? Pero no lo hace imponiendo, no lo hace sacrificando nuestra propia miseria, sino que se vale de la miseria para poder manifestarse. Eso yo lo veo como algo, como un gesto mucho más amoroso que venga un Dios a imponerse, a manifestarse de una manera en que todos quedemos impactados, de una manera desencarnada. No sé, muchos dirían que de esa manera Dios, creeríamos en Dios, pero yo a mí yo no hago en falta que venga de esa manera. Yo creo que Dios se valga de nuestra miseria, de nuestro sufrimiento, para Él manifestarse, para Él respetar nuestras decisiones y manifestar su amor. Para mí es una manera más humana de poder comprender el misterio, sin tantas expectativas eh, así como que muy fuera de orden, ¿no? O muy fuera de lo material. Bien, bueno, espero no haber hablado tanto. Les escucho a ustedes ahora. Si tienen alguna duda, alguna opinión, algo que quieran comentar. Ujú. Entonces, aprovechen de... Yo sé que hay mucha información. Este resumen yo se los paso a ustedes de todas maneras. Todo lo que hablamos, aparte del vídeo, yo les paso esto por escrito para que lo puedan leer. Pero bueno, si es verdad que aprovechen de decir sus preguntas ahora que estamos en vivo, que hay electricidad.
Sí, entonces ustedes me dirán, mañana nos conectamos a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela. Bien, entonces no hay preguntas. Tanto Gracias, bien. profesor. Ya con No, toda de esta nada. clase tan interesante, me motiva a hacer lo posible para estar presente mañana. Gracias, Dalia. Gracias. Sí, Victoria dice, yo procesando la clase y María Rosa da las gracias. Sí, yo sé que es un tema que hay que digerir primero porque uno está como que Dios mío, ¿qué es esto, no? De todas maneras, ustedes pueden hacer preguntas a través del WhatsApp. Me escriben a mí directamente, que yo creo que no lo pueden hacer en el grupo. Entonces, me pueden escribir directamente a mí y yo se los puedo ir escribiéndole las dudas. Igualmente, a través del blog que les comparto, ahí pueden escribir en los comentarios sus preguntas. Y bueno, si no hay muchas más preguntas, si no hay preguntas ahora, le damos tiempo para que piensen y después me la dicen mañana. Verónica, no sé si quieres comentar algo. Por aquí estoy. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que es bastante información, súper interesante, porque es ver a los profetas desde otro punto de vista, no como los leemos o cuando los escuchamos en la Eucaristía, sino esto es un punto de vista histórico totalmente objetivo, ubicarse en el contexto político, en lo que se estaba viviendo. A mí me parece interesantísimo este tema de Jeremías y Jeremías, el pasaje de los huesos secos. Eso, Ezequiel. Ezequiel, el de la reestructuración de Israel, ¿no? Porque todo el mundo lo relaciona con la resurrección. Pues yo particularmente lo relacionaba con la resurrección hasta que vi los videos. Y verdad que el contexto histórico no era ese. No era ese, no era el momento, sino más bien el restablecimiento del pueblo de Israel. Súper interesante, la verdad. Lo que pasa es que entonces, ¿qué hago? Los videos los escucho 2 veces y voy sacando, voy tomando notica para ver qué queda por ahí pendiente, pero de verdad que es una información muy interesante. Muy Sí, interesante y pues enriquecedora para nuestra formación. Muchísimas gracias, profe. De gracias, cualquier cosa, Verónica. igual, si tengo alguna duda, de momento cuando esté sacando alguna de las clases voy anotando y cualquier cosa escribo porque después a uno se le olvida también entre el día a día y el estrés con que vivimos aquí, que si se va la luz, que si tengo el internet, que si no lo tengo, bueno, yo estoy pendiente de eso. Muy bien. Sí, sí, como dice Verónica, me escriben cualquier duda que tengan. Me alegro de que hayan tenido información valiosa, nueva para algunos. Esa es la idea, ¿no? Que crezcamos teniendo esas ideas frescas, nuevas, que quedaron muchas cosas todavía por decir, seguro, pero bueno, queda cada uno el trabajo de cada uno de seguir investigando, ¿no? Por ejemplo, nos quedó pendiente el tema mesiánico, que lo podemos tocar mañana, porque no hablamos propiamente de qué es el Mesías para un profeta, ¿no? Porque sí es cierto que no veían a Jesucristo todavía como ese profeta que iba a venir, pero sí hablaban había una tensión mesiánica. Lo único que siempre van a hablar del presente, haciendo referencia de un restaurador, inclusive lo pensaban en Ciro, que era un emperador persa, que les permitió el retorno a Jerusalén. Entonces dice, como él fue el que nos dio la libertad y nos regresó a Jerusalén, era el Mesías, ¿no? Entonces él se da a Ciro, casi que ese carácter mesiánico, pero que también no escapa de esa realidad de ese Mesías estructurador, restaurador. Lo que pasa es que también era un Mesías que no necesariamente tenía que ser Dios. Eso es lo que más chocó con Jesucristo, porque ellos pensaban que, bueno, venía un Mesías, pero no necesariamente tenía que ser Dios, simplemente alguien del pueblo que iba a liberarlo del Imperio Romano, porque volvieron a estar invadidos, entonces vuelve a surgir esa idea mesiánica
y diciendo, así como surgió Ciro, ese Mesías Ciro que nos devolvió la libertad y nos permitió regresar a nuestro pueblo, y eso que Ciro no era judío, Ciro era de un emperador extranjero, lo único que le dio la libertad, pero ellos tomaron ese gesto como un gesto mesiánico y pensaban que iba a surgir un nuevo Ciro para liberarlos del Imperio Romano. Entonces cuando sale Jesucristo y dice que su imperio no es, su reino no es de este mundo y que Él es Dios y que su manera de salvación es totalmente distinta a lo que ellos tenían en su mente, claro, dicen, este hombre está es loco y es un alborotador porque no nos libera ni de los romanos y de paso dice que es Dios, nos echa a perder el negocio del templo porque nos lanza las cosas, alborota a la gente. Claro, era una persona totalmente incómoda. Por eso es que nos llegó el punto en que había que matarlo. El mismo Pilato dijo, es que este hombre, fuera de decir cosas, no veo que haga nada malo, ¿no? Pero para los judíos, sobre todo los sacerdotes judíos que sabían que estaba en peligro todo lo que ellos estaban predicando, por un lado ellos decían una cosa, que por un lado decía que la ley tenían que cuidar el sábado y por otro estaba Jesucristo recogiendo espigas y trigo un sábado y le reclaman y dicen que Él está por encima de la ley y que Dios le ha dado esa potestad porque Dios está, el Padre está con Él y Él está con el Padre. Claro, le echa todo ese rollo a los sacerdotes y dice, este hombre nos va a perjudicar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, claro, por eso es que el profeta, que Jesucristo también ejerce ese papel de profeta, es incómodo y lo que todos los profetas terminan es presos o muertos, como es el caso de Jesús. Lo único que, claro, Jesús no es un profeta solamente, Jesucristo es Dios, que es lo más, que para nosotros lo comprendemos y es el escándalo más grande para los judíos. Los musulmanes, y con esto sí termino, porque fíjense, yo me pongo a hablar y me vuelvo a empezar, pero lo termino con los musulmanes. Fíjense que nosotros tenemos más relación con los musulmanes que con los judíos, parece que no, pero los musulmanes en el Corán reconocen a Jesucristo como profeta, reconocen la virginidad de María, reconocen el valor de María dentro del discipulado, cosa que en los judíos nunca vamos a encontrar. Lo único que eso, al musulmán yo le digo, bueno, ustedes son casi cristianos, lo que les falta es bautizarse y creer en Cristo, pero ellos me dicen que no dan ese paso porque para ellos bautizarse en el nombre de 3 personas es caer en el politeísmo. Entonces ahí es donde se tranca la cosa, porque ellos creen en un solo Dios que es Alá. Entonces dicen, nosotros no podemos reconocer a Jesús como, lo reconocemos como alguien muy especial, como un profeta, pero no como Dios. De hecho, ellos hablan lo podemos reconocer como hijo de Dios, pero no como Dios. Ahí se tranca la cosa. Pero los judíos ni siquiera eso. Los judíos no reconocen a Jesucristo ni como profeta. A María no la reconocen como virgen. Jesucristo, para ellos, si lo pudieran eliminar de la historia hebrea, lo eliminan. De hecho, yo he hablado con judíos que vienen directamente de Israel y muchos no han escuchado en su vida hablar de Jesús o de Jesucristo o de Yeshua o de ellos le dicen otro nombre, Yeshua o Yese, algo así. Para ellos Jesucristo es Josué. Nosotros traducimos, para ellos, los judíos dicen Jesús es un término más latino, ¿no? Pero para ellos Jesús es Josué, que es un nombre muy común dentro de la época que Jesús vivió. Pero ellos muchas veces no saben ni quién es Él. Lo han escuchado, pero nadie les enseña en la sinagoga. En su familia es un tabú, porque nadie quiere hablar de Jesús, porque claro, para el pueblo judío es un peligro destapar eso, porque para ellos es crear confusión, de preferir no hablar de eso. Y claro, no creen en María, que fue virgen. Los musulmanes sí creen en la virginidad de María, pero los judíos ni siquiera. Los judíos dicen que Jesús lo más probable es que haya nacido
de un soldado romano que abusó a María, y que entonces, imagínense, por ahí se van ellos, ¿no? Y entonces, entonces por temor le dijo a José que fue un mensajero, ¿no? Porque claro, eso lo podemos hablar después, ¿no? Dentro del pensamiento hebreo hay otras piensan de una manera distinta, ¿no? A cómo sucedieron las cosas. Pero con los musulmanes, sí, yo con los musulmanes cuando hablábamos una vez de María, de una conferencia de María, me llamó mucho la atención que él decía, el que estaba predicando, mejor dicho, dando la conferencia, decía, nosotros no creemos que Jesús es Dios, pero de que María es virgen, es virgen. A mí me llama la atención cómo ellos afirmaban de una manera categórica que ellos podrán decir que Jesucristo no es Dios. Para eso, ellos no, es decir, no podrá ser Dios, pero a María, de que es virgen, es virgen. Es decir, tenían una gran afirmación, ¿no? Confirmación, o creían de una manera muy segura de la virginidad de María, que muchas veces dentro del mismo cristianismo no se tiene, no se cree. Y ellos sí. Y también hay algo del Corán con respecto a María, que yo no lo he comprobado, pero una vez me dijo uno de que María es la única mujer que se menciona por su nombre en el Corán, como para destacar la importancia que para ellos tiene la figura de María. Pero eso no lo he comprobado, pero una vez un musulmán me dijo eso, de que era la única mujer que se le mencionaba por su nombre. Entonces, bueno, eso para que veamos cómo estamos en este mundo a nivel con otras religiones, ¿no? Bien, yo creo que ya es hora de despedirnos. Nos vemos mañana a las 8:30. Aquí en España, aquí en España son más de la 1 de la mañana ya. Y me preguntan por la hora. Sí, aquí ya son y aquí ya somos sábado, y aquí estamos en sábado. Vale. Bueno, entonces que descansen para cuando les toque descansar y listo. Muchas gracias por todo.